Bueno, yo creo que se está metiendo en unos juicios políticos que en principio van contra la leyenda negra. Vamos, como el libro de... Aquí está. Como este libro de Iberoamericana Verwoerd, el libro de Alberto Pérez Amador Adam, se supone que, claro, como libro científico que es, tiene que dar de lado a la leyenda negra y habla de leyenda negra, pero al final cae en ella. Y este libro además parece ser que es tan beligerante contra la leyenda negra que incluso se hace enfadoso a su... Bueno, no sé si esto es una tesis o... Pero bueno, al profesor Francisco Rico, que es el que recomienda el libro y que lo hace con unas palabras tan encendidas y tan exaltadas, aunque aquí está, eso es, comparando al autor del libro con el propio Juan Ginés de Sepúlveda y con las capacidades de Juan Ginés de Sepúlveda, que así deberían ser todas las biografías, estar a la altura del biografiado. Con la buena pluma y el talento que ha mostrado en casi tantos campos como Juan Ginés, Santiago Muñoz Machado dedica a Sepúlveda una biografía menos anecdótica que histórica y sustancial. Por cierto, que al presentar a Antonio de Nebrija, su maestro, predecesor en el colegio, predecesor como cronista, decía que el biógrafo de Nebrija, también recomendado por Francisco Rico, había omitido un epigrama dedicado a Nebrija, comparándolo con Cicerón, que estaba presente en este libro, pero parece ser, me lo dijo el profesor Ramón Gutiérrez González, que el autor de aquella biografía, también recomendada por Francisco Rico, y el propio profesor Ramón Gutiérrez González tienen artículos en los que desestiman la autoría de Sepúlveda, de este epigrama, que aunque aparece atribuido a Sepúlveda por el copista, por razones estilísticas, cronológicas, por una serie de argumentos, desestiman que, como se dice en este libro, discrepan del juicio que aquí se vierte, que pende de la adscripción del propio copista. El copista dice que es de Sepúlveda. Bueno, pues parece ser que no lo es. Es una nota sobre un libro, desde luego, muy, muy meritorio. Y aparte de atribuirle a Sepúlveda algo que el propio copista atribuye a Sepúlveda, pero parece que no lo es, ¿qué se puede objetar? Lo hace el propio Francisco Rico. Dice, es obvio que los dos apartados que comparan la realidad y la teoría del proceso colonizador en la América anglosajona y en la hispana, esto tiene evidentemente una clara intención de luchar contra la leyenda negra, son del todo prescindibles. Y si se quiere, hasta impertinentes, porque nos alejan del protagonista durante muchas páginas. Claro, lo que queremos es leer sobre Sepúlveda, no sobre historia de España y de América en general. Pero no nos engañemos. Al español aficionado a las lecturas históricas a quien se dirige nuestra biografía, la simple mención de los debates agitados por la brevísima relación lo lleva automática e irremediablemente a plantearse la comparación con lo sucedido en las tierras del norte. Muñoz Machado, al asumir que es así y proceder en consecuencia, viene a recordarnos que la historia no está solo en los hechos que se recortan asépticamente en el pasado, sino también en sus implicaciones contemporáneas. Si riquísima en ellas es la obra de Juan Ginés de Sepúlveda, magistral es la manera en que Santiago Muñoz Machado las deslinda en su tiempo y en el nuestro. Y bueno, ya hemos visto que desde luego su prosa histórica es considerablemente mejor que la de otros profesores, otros tratadistas sobre la materia. Pero bueno, sigamos con la lectura fascista de Juan Ginés de Sepúlveda, y desde luego nunca mejor dicho, porque luego llega a calumniarlo, Carlos Alonso del Real llega a calumniarlo de tal manera que viene a compararlo con un fascista italiano que apoyara la invasión de Abisinia, lo cual es un absoluto despropósito, porque Abisinia, Etiopía era un imperio cristiano. Así que Sepúlveda no podría dar argumentos de los derechos del imperio cristiano para invadir lo que es un imperio cristiano civilizado, y además los fascistas daban el argumento de que ellos habían ido allí a abolir la esclavitud. Y está el famoso bando de abolición de la esclavitud. Era mentira, la esclavitud ya había sido abolida.
Pero claro, es propaganda. Es algo que hace mucho nuestro gobierno, que va a tener, va a crear medidas, institutos, leyes que ya existen. Vamos a prohibir la violación, pues sí, ya está prohibida. Vamos a abolir la esclavitud, sí, ya está abolida. Y eso, naturalmente, es una paradoja de Carlos Alonso del Real, porque viene a decir, a Etiopía hay que invadirla porque tiene esclavitud. Y Juan Ginés de Sepúlveda, que decía que había que esclavizar, estaría de acuerdo. De ninguna manera. En primer lugar, Sepúlveda, a través de Aristóteles, apoya la esclavitud. Por lo tanto, el que un pueblo tenga esclavos no es motivo de invasión, porque precisamente es motivo de esclavizar. A los inferiores se los esclaviza. Si alguien tiene esclavos, será superior a quienes los esclaviza. A quienes se esclaviza desde un punto de vista aristotélico, seguido por Sepúlveda. Así que la esclavitud no es un motivo para no es un motivo para conquistar. Y luego el imperio cristiano que quiere imponer Sepúlveda ya estaba hecho en Etiopía. Etiopía era un imperio cristiano. Es un argumento que no tiene ningún sentido. A ver si lo encuentro. Vamos, es un despropósito. Dice que se lo ha olvidado a Sepúlveda por haber escrito solo en latín. Bueno, no sé, Vives también escribió solo en latín y no se lo olvida tanto. Bueno, pues hay mucha exaltación patriótica, lo habitual, se critica su erudición libresca, se habla de Nebrija. A donde quería yo llegar era, quizá eso esté en las últimas páginas. Vamos a ver, dice, por eso dije que este no era un libro inteligente, sino apasionado. La inteligencia en el sentido universitario y profesional de la palabra la sentimos aquí como un lastre plúmbeo. Precisamente la inteligencia no es plúmbea, es como el amor según San Pablo, ¿no? No tiene ninguno de esos defectos, capaz de hacer naufragar todo ardor y toda fiereza. Bueno, no, esto... aquí habla por lo menos de Erasmo como un testigo de su sabiduría. Bien, eso sí está bien, porque aunque a Erasmo le sentó mal la antapología, a pesar de eso siguió manteniendo correspondencia erudita con él, porque era un sabio y lo reconocía como un auténtico entendido, claro, naturalmente desde luego, sobre Aristóteles. Bueno, que viene a decir que... Sí, aquí está. Queda ahora por justificar la traducción, dice Carlos Alonso del Real. Estoy plenamente convencido de sus innumerables imperfecciones formales, pero como por diversas causas que sería muy largo explicar, no he podido realizarla en la forma que habría querido. Hombre, nadie hace nada en la forma que quisiera, pero lo hace lo mejor que puede. ¿Qué excusas son estas? Es que dice, es ridículo. Por diversas causas que sería muy largo explicar. No tiene la Biblioteca Nacional, no. ¿Qué problema tiene para traducir un texto latino? ¿No tiene diccionario de latín? ¿Se va a inventar las palabras? ¿Qué es esto de por diversas causas que sería muy largo de explicar? No he podido realizarla en la forma que habría querido y estoy seguro de la fidelidad absoluta en cuanto a las ideas, teniendo en cuenta que su interpretación es fascista. Pues no habrá fidelidad a las ideas. Si traduce de oído y lo que le parece, le saldrá un libro fascista y no el libro original. Si tiene esas ideas como la de que Sepúlveda habría apoyado la invasión fascista de Abisinia, pues no es fiel a las ideas directamente. Aunque no en cuanto a las palabras. O sea, ya está diciendo que es una mala traducción. Y como creo que ciertas cosas es necesario que se hagan, y si se espera hacerlas perfectas, ¿acaso no se hagan nunca? Bueno, también puede hacerlas alguien que sí sepa hacerlas. He preferido, repito, que con plena conciencia de las imperfecciones, lanzar el libro. Esto ya es una imperfección, porque he preferido con plena conciencia, no que con plena conciencia de las imperfecciones, lanzar el libro tal como está. Seguro de que el mejor Sepúlveda, el apasionado, que se lo ha inventado él, y belígero, no el erudito, no lo encontraría mal.
Bueno, es que Sepúlveda es el erudito, el belígero y el apasionado te lo has inventado tú, así que Sepúlveda diría que esto está mal, que traducir sin saber lo que estás traduciendo, inventándote. Y bueno, y dice Carlos Alonso del Real, y ahí queda el libro. Y ahí va, o sea, literalmente, y ahí queda el libro, y ahí va. Sin duda, para muchos, por vez primera, si ya lo había traducido Menéndez y Pelayo, esta voz apasionada de un español que se encendió fieramente por las mismas cosas por las que de Tour de Force, esto tenía que aparecer, por las que después de siglos de silencio ha vuelto a vivir y a morir nuestra generación. Bueno, claro, Sepúlveda en la Guerra Civil. Una voz que con todos sus defectos y errores resonará simpáticamente en el alma de todos nosotros y nos dirá, una vez más, que frente a la Europa liberal y burguesa que hoy se hunde, los pueblos que saben buscar un fin trascendente a su destino y poner su potencia de heroísmo al servicio de las altas empresas, tienen vencedores o vencidos del momento razón. En esto acaba esta presentación. Bueno, hay una noticia que nos puede servir, una nota de cómo se organiza este libro que nos puede servir para entender de verdad la obra de Sepúlveda, más allá del... Es como el Pinocho fascista que hicieron en Italia, Sepúlveda fascista. Bueno, he utilizado la edición de la Academia de la Historia, o sea que ya sabemos, primero que le faltan obras, y que luego entraremos en algunos defectos expuestos por José Guillermo García Valdecasas a propósito de la edición de la Academia. Las obras, bueno, he utilizado la edición de la Academia, Madrid 1780, 4 volúmenes. Las obras incluidas, total o parcialmente, en esta antología son De Rebus Gestis Caroli V Imperatoris et Regis Hispaniae, de los hechos del emperador Carlos V, de Orbe Novo, del Nuevo Mundo, de Regno et Regis Officio, del reino y del oficio del rey, Cohortatio ad Carolum Quintum Imperatorem Invictissimum ut facta cum Christianis pace bellum suscipiat in turcas, exhortación a Carlos V para que echa la paz con los cristianos e emprenda la guerra contra los turcos. Que es, esto lo he comentado al tratar de otros autores, claro, es un extremo. El otro extremo sería Lutero, que dice que no hay que hacerle la guerra a los turcos porque son enviados de Dios y están castigándonos porque nos hemos portado mal, y entonces no hay que hacer guerra a los enviados de Dios, no hay que hacer guerra a los turcos. Es lo que dice Lutero. Y Erasmo, pues que claro, está en el partido imperial y está con Sepúlveda, dice que lo que dice Lutero son estupideces y que por supuesto que hay que defenderse de los turcos y que hay que hacerles guerra, pero no sin antes decir que los cristianos también hacen barbaridades, que es algo que niega en el otro extremo Juan Ginés de Sepúlveda. Dice que no, que los cristianos lo están haciendo todo bien, que quienes dicen que no hay mucha diferencia entre vivir entre turcos y vivir debajo del yugo de los cristianos, esos no saben lo que dicen. Lo dice Erasmo, desde luego. Lo dice Erasmo criticando las maldades de los cristianos y justificando que un pueblo tan afeminado, como dice Sepúlveda también, porque Erasmo y Sepúlveda confunden a los asiáticos de la antigüedad con los turcos de ahora, que no tienen nada que ver. Dicen, no, un pueblo tan afeminado, si nos domina, dice Erasmo, es por los pecados de los cristianos, por la desunión de los cristianos. De esa supuesta debilidad, molicie y afeminamiento de ese supuesto afeminamiento de los turcos en la guerra, Sepúlveda extrae la idea de que no, nos vamos de calle, vamos a ganarles de calle, no tiene nada que hacer contra nosotros. Y a Carlos V le da un consejo que como dice Carlos Alonso del Real, y eso está bien, que no le ha pedido, que Carlos V no le ha pedido, Juan Ginés de Sepúlveda lo intenta convencer de que venga, que haga la guerra, que va a ganarlo todo con una facilidad pasmosa, en lo que se parece desde luego al consejero de Picrócolo en la obra de Rabelais, que está convenciendo filosóficamente al rey de que haga la guerra porque es lo suyo y le va a salir bien. Aquí desde luego Sepúlveda peca de entusiasta, pensando que los cristianos son los espartanos y los atenienses de otra época y que los turcos son los persas,
no lo son. Tanto Erasmo como Sepúlveda se equivocan. Erasmo, desde luego, tiene más sentido común, advirtiendo que los cristianos también deberían reformarse, que no es solo hacer la guerra justa a los turcos, y desde luego Lutero está en su mundo propio, que no tiene nada que ver con la realidad. De appetenda gloria dialogus qui inscribitur Gonzalus, Gonzalo como Gonzalo Fernández de Córdoba, claro, modelo preclaro de la guerra. Apología pro libro suo de justis belli causis suscepti contraindos. O sea, no está aquí el Demócrates Alter, está solo la apología, porque ya se ha dicho que esto no se editó en la edición de 1780, porque no se atrevían. De convenientia militaris disciplina cristiana cum cristiana religione dialogus qui inscribitur Demócrates, pero es el Demócrates primero. Y ya está, esto es lo que contiene. Y de Rebus Gestis Caroli Quinti, Hechos del Emperador Carlos V, hay una cosa que me gustaría subrayar y que desde luego, a pesar de estar en esta antología tan fascista y bueno, desmiente ese entusiasmo que desde luego en la exhortación sí que está, y parece escrita por Rabelais, ¿verdad? Y ahí desde luego Carlos V es la figura de Picrócolo aconsejado por sus sabios, pero no tiene que ser... sí. De aquí extrae unos retratos, el retrato de Cisneros, el de Erasmo. Por cierto, vamos a ver hasta qué punto es mentira lo de que Sepúlveda era un anti-erasmista. Curiosamente, los textos que hay aquí no casan con la imagen que nos ha querido dar Carlos Alonso del Real. A lo mejor se los ha escogido y traducido otra persona, no lo sé. Alguien que es capaz de denunciar a Julián Marías por rojo y para que no escriba más, pues ya desde luego pierde mi confianza, aunque los libros antropológicos de Carlos Alonso del Real hay que reconocer que están muy bien. Dice de Erasmo: murió en el mes de julio de 1536 Desiderio Erasmo, de Rotterdam, habiendo vivido unos 70 años. Hombre ilustre por la elocuencia y por el saber, de ingenio agudo y más de lo creíble festivo. Sepúlveda dice que se parte de risa, con que tiene que parar para reírse leyendo a Erasmo. Nada que ver con un fanático que embiste, ¿no? Sepúlveda pilla los chistes de Erasmo y los disfruta mucho. Más de lo creíble festivo más allá de lo creíble, cuyo nombre fue celebrado por muchos mientras vivió, de modo que no se hablaba sino de Erasmo, sobre todo más allá de los Alpes, pues los italianos no admiraban tanto ni su saber ni su elocuencia. Publicó muchos libros, en parte suyos y fraguados por su ingenio, y en parte ajenos, de santos padres y doctores, diligentemente corregidos y enmendados. Y en esto sigue dándole un valor enorme a Erasmo, Menéndez y Pelayo, sus ediciones de los evangelios, de los santos padres, y algunos ilustrados con notas muy eruditas. Con lo cual habría logrado parecer muy benemérito en letras sagradas y profanas, aun a los estudiosos de ellas, si no hubiese mezclado bromas y juegos a las cosas santas y hubiese tratado a estas y a sus ministros con más respeto y templanza. Y por último, si se hubiese abstenido de cultivar ciertos peligros sospechosos, males que muchos hombres graves, eruditos y religiosos no dudaron en afirmar que habían sido la semilla de las locuras luteranas. Y claro, naturalmente se está refiriendo a su maestro, a su protector. De todo esto ya hablé al tratar de Pomponazzi, pero claro, su protector, sí, más que su maestro, su protector. Porque en cuanto a estudios, diríamos que el príncipe Pío de Carpi es su condiscípulo, estudia con él, no estudian juntos y aprenden juntos de maestros como Pomponazzi. Bueno, pues naturalmente esos hombres doctos, graves, ante todo es el príncipe Pío de Carpi. No dudaron en afirmar que habían sido la semilla de las locuras luteranas, de cuya opinión le informé yo mismo en mi antiapología en defensa de Alberto Pío, y le advertí amistosamente, por cartas, que aclarase los lugares dudosos de sus escritos, explicase los inciertos y cuidase, con toda razón,
a sí y a sus libros, y los justificase ante la posteridad, adivinando, como sucedió, que a su muerte se prohibiría la lectura de sus obras a los fieles católicos. Pues mientras vivió, los pontífices le perdonaron, no porque aprobasen su pensamiento y escritos, sino para que no se apartase abiertamente de la Iglesia y se pasase al campo luterano. Bueno, esto es una malicia, una suposición maliciosa, porque Erasmo no estaba para pasarse al campo luterano. En todo caso habría fundado su propia iglesia, su propia secta, pero cuando los luteranos llegan a Basilea, Erasmo sale corriendo, que vienen los luteranos, y luego vuelve, porque tampoco está bien donde ha ido. Erasmo no estaba bien en ningún lugar. Eso sí, es cierto que los luteranos lo tratan bien, lo entierran en la catedral. También los católicos lo tratan bien, porque al fin y al cabo todos lo respetan como el gran erudito que fue, como el gran ilustrador de las letras católicas y el gran precursor de la reforma protestante, admitiendo que eso fuera una reforma. Retrato del padre de las casas, en el libro 21 de las gestas de Carlos V. Se hallaba en este tiempo en la isla española Bartolomé de las Casas, que fracasada la empresa que le había traído al Nuevo Mundo, y perdida la tropa de campesinos que le dio Carlos siendo joven para, según él decía, hacer grandes cosas, se había hecho fraile. Este, movido por misericordia hacia los bárbaros y por la religión, o por el deseo de perturbaciones, a las que era muy aficionado, pues era sedicioso por naturaleza, vuelto a España, con su amigo Rodrigo de Andrada, informó al emperador, tomando por testigo a Rodrigo, de las calamidades de los bárbaros, y demostró que muchas islas, y aun parte del continente, de muy poblados, habían quedado reducidos a desiertos por la avaricia y crueldad de los nuestros, y que muchos habían sido hechos esclavos contra todo derecho humano y divino, exagerándolo todo y mezclando cosas falsas y verdaderas. Pero la que quería yo leer era el propio retrato del emperador Carlos V. Aquí está. Respecto a su largueza, no todos hablaban igual. Algunos, viendo que no había recompensado con premio bastante ciertos hechos egregios de soldados o ciertos servicios de criados, lo achacaban a avaricia. Otros, por el contrario, decían que era pródigo, pues no bastando a sus gastos los impuestos y tributos ordinarios de tantos reinos y la grande e increíble cantidad de oro y plata que se traía del Nuevo Mundo, se había cargado de deudas. Y no es asombroso que no le bastase para sus gastos tan increíble riqueza, pues desde que recibió el reino, durante 35 años, tuvo casi constantemente guerra, ya defendiéndose, necesariamente, ya atacando, por causas justas, pero no tan necesarias. Sepúlveda dice que las guerras de Carlos V eran siempre justas, siempre por justificada causa, por supuesto, las guerras defensivas, naturalmente, por supuesto, pero no todas necesarias. Así que no tenemos aquí a ese entusiasta de la guerra, ese amante de Marte por Marte que nos pinta, no. Llega a decir que las guerras de Carlos V, de acuerdo, serían todas justas, pero no todas eran necesarias. Luego hay un elogio de los españoles, pero sobre todo de los tercios viejos. Esto sí que se parece más al propósito de Carlos Alonso del Real. Los tercios, en fin, bueno, tampoco dice tanto. Luego tenemos fragmentos del Nuevo Mundo, del reino y del oficio del rey, donde está toda esta teoría de que hay que someter a los bárbaros, y que es su pensamiento de siempre. Es una calumnia suponer que se pone a defender la guerra contra los indios porque le pagan los indianos. Es un absurdo. Si tomamos su obra, esta obra, la exhortación a Carlos V, que viene después, toda la obra es consonante con, bueno, el diálogo de Gonzalo Fernández de Córdoba, el diálogo en pro de la guerra. Naturalmente, aquí ya está de manera general lo que luego en los tratados sobre las justas causas de la guerra contra los indios aplica a los indios. Y bueno, a propósito de esto, es hora ya
de leer lo que dice realmente Juan Ginés de Sepúlveda en el Demócrates Alter, que no es lo que dice esta cita de Enrique Dussel. Habíamos dicho que el pasaje que se le imputa es: con perfecto derecho los españoles imperan sobre estos bárbaros del Nuevo Mundo e islas adyacentes, los cuales en prudencia, ingenio, virtud y humanidad son tan inferiores a los españoles como niños a los adultos, y las mujeres a los varones, o los negros a los blancos, habiendo entre ellos tanta diferencia como la que va de gentes fieras y crueles a gentes clementísimas. Veamos ahora la traducción de Menéndez y Pelayo, que es fiel, porque es bilingüe. Ahí está el texto, y esto sí que lo voy a leer de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes porque es más cómodo. Dice: con perfecto derecho los españoles imperan sobre estos bárbaros del Nuevo Mundo e islas adyacentes, los cuales en prudencia, ingenio, virtud y humanidad son tan inferiores a los españoles como los niños a los adultos, y las mujeres a los varones, habiendo entre ellos tanta diferencia como la que va de gentes fieras y crueles a gentes clementísimas, de los prodigiosamente intemperantes a los continentes y templados, y estoy por decir que de monos a hombres. Claro, yo lo de los monos también lo he visto entre los seguidores de Enrique Dussel, y dicen, Sepúlveda decía que los indígenas eran como monos, eran semimonos. No, esto es una amplificación retórica ciceroniana, si se quiere, y además no es que sean como monos, es que dice, estoy por decir prope, ¿dónde está esto? Bueno, sí, si busco simias, porque solo lo usa 2 veces en esta página, simias, aquí está, orso, sí. Bueno, aquí está, sí. Saevi et immanes amitissimis, prodigi et intemperantes a continentibus et temperantis, denique quam simiae prope, no quiere decir, casi, no, es una figura retórica, no está diciendo que sean como monos. De todas maneras, como digo, todo esto viene de Aristóteles. El hombre, el varón, es superior a la mujer, el adulto es superior al niño. Yo escribí un artículo, una contribución, el primer artículo que yo escribí y que publiqué, lo titulé de Praelatione, con una pedantería digna de este autor que he comentado, Alberto Pérez Amador Adán. Bueno, pues aunque el libro estaba el texto estaba en castellano, me pareció conveniente darle un título clásico como este libro. Lo llamé de Praelatione y llamé prelación a la relación gramatical, que no me parece que tenga otro nombre, por la cual cuando en una enumeración hay elementos masculinos y femeninos, se le da a todos los componentes el género masculino y se simplifica por un pronombre, por ejemplo, en los. Antonio y Juan, Margarita y Lucía y Casandra y Juan. Los he visto, no dice las he visto, porque prevalece, existe ahí la prelación del género masculino que prevalece sobre los gramáticos llaman esto género marcado, no marcado, pero es que los gramáticos estructuralistas, pero es que no es solo el sexo, no es solo el sexo convertido en género gramatical, lo marcado, no marcado, porque hay otras cosas marcadas y no marcadas que no están tan claras. Bueno, tenemos por ejemplo los tratamientos de respeto, y esto lo observa en La sombra del ciprés es alargada Miguel Delibes. El niño ve que cuando va en compañía de un adulto al que se trata de usted, se usa un plural que lo incluye a él con el tratamiento de usted, un tratamiento de respeto, porque claro, no se puede llamar, no se puede dar el género femenino a un hombre, no se puede dar tratamiento despectivo a alguien que merece tratamiento de respeto. Y yo ampliaba este concepto, claro, sabemos que diversas lenguas y diversas tradiciones gramaticales en el uso, en este uso de sustitución por pronombres y de uso de los artículos, etc., diversas tradiciones gramaticales
han mostrado de manera implícita o explícita, porque es Nebrija el que en castellano, claro, por primera vez hace notar que